A prácticamente una semana de que se juegue el premundial sub-17 en la área de CONCACAF, hoy voy a traer un tema que la verdad no puedes dejar de lado y ver lo importante, que también puede ser el seguimiento de un futbolista dentro de todas sus categorías. Porque hoy voy a revisar los últimos 6 goleadores que ha tenido este premundial, qué ha sido sus carreras, si han sido de éxito o se han quedado en el olvido. Bienvenido a Lecturas del Balón. Hoy, como lo dije, hablando sobre una especie de previa o un video para un poco de reflexión de lo que viene siendo este premundial sub-17. Muchos dirán que ¿cómo decirlo? Este punto es donde se ve el futuro de una nación. Pues prácticamente ha ido a decirte que no del todo. Porque hoy vamos a revisar 6 casos de los jugadores que fueron goleadores de estos torneos. Y ahí podrás sacar tus propias conclusiones y decir, es un tema de proceso. Porque en sí lo que pasa, la palabra típica de la selección, que es proceso, no es una simple palabra, es una realidad. Iniciamos con el premundial del 2009 realizado en México. Un premundial que tiene una casualidad, dado que este premundial solo pudo definirse los equipos que iban al mundial, dado que no se pudo dar las semifinales debido a un brote de gripe porcina que se dio en México. En este equipo, o en este torneo, más que nada, en este torneo, el goleador del torneo fue Jack McNair de Estados Unidos. Él tuvo 5 goles. ¿Qué pasa? Pese a que Jack McNair prometía tener una carrera muy buena en lo que era el territorio estadounidense, la verdad, después de jugar ese Mundial Sub-17, la verdad que él no tuvo mucha relevancia internacional. Toda su vida jugó en el territorio estadounidense, 5 clubes de MLS, uno de USL y uno de un club que viene de la Liga NISA. Tú dirás, ¿qué liga es la NISA? La National Independent Soccer Association. Él marcó 5 goles, pero si yo te digo el caso de algunos jugadores que estuvieron en ese torneo que tuvieron más éxito, que ya te quedarás sorprendido, porque en este mismo torneo estuvo Joel Campbell y Anthony Choco Lozano. No fueron los goleadores del torneo. Vean la diferencia. Ya que fue el goleador de ese torneo, actualmente hoy está sin equipo a sus 30 años. Luego pasamos al premundial del 2011 realizado en Jamaica. Este premundial que diga tuvo una particularidad. Fueron 3 los jugadores que quedaron máximo goleadores. Que fueron John Jairo Ruiz, Jackson Wright y Andrew Oliver. Iniciamos con el que para mí se puede decir que tuvo una carrera más interesante, que fue el caso del costarricense John Jairo Ruiz. Que hay que decirlo, yo recuerdo mucho cuando este futbolista llegaba al Lille y el Lille pagó 1 millón de euros por él. Si no me equivoco, él se jugaba en ese tiempo en el Saprissa. Y había una alta expectativa por ver cómo John era una de las promesas del fútbol costarricense. Pero ¿qué pasa? Nunca se pudo consolidar en Francia. Y tuvo una carrera bastante exótica, pasando por distintos clubes en Bélgica, en Ucrania, en Serbia, en Arabia Saudita e Israel también. Hoy en día juega en el Herediano y se puede decir que su carrera ha sido buena, pero no era lo que se esperaba. Y en territorio internacional, o sea, con selección de Costa Rica, creo que puedo decirlo, ha quedado de ver porque él solo ha jugado 10 partidos. Él debutó en el 2014. Él solo ha jugado 10 partidos y ha marcado un solo gol con Costa Rica. Para que noten, un jugador que lo fichó el Lille en ese rango de año, porque fue en el 2011 que lo ficha por 1 millón de euros, se preveía que podía tener una carrera impactante, pues no fue así. Y el otro caso de los otros futbolistas, por ejemplo, Jackson Wright tuvo que pasar como unos 12 años, porque fueron 11 años específicamente, para que él saliera de Jamaica a jugar. La única experiencia que tiene Jackson Wright afuera es jugar en la segunda división de Rumania. Y el caso de Andrew Oliver sí es un poco más impactante, porque Andrew Oliver en el 2016 decide retirarse del fútbol. O sea, para que denoten, o sea, un jugador se retiró a los 25 años y el otro
a sus cercanos 30 es donde logró salir de jugar de Jamaica. Y vamos a ver, y así con los otros casos, vas a ver que hay una tónica muy similar. El premundial que sigue es bien recordado en mi país, dado que este premundial se realiza aquí en Panamá. Lo recuerdo muy bien porque asistí a partidos. Tenía un primo que jugaba en esa selección de Panamá. Y te voy a ser bien honesto. Primero, una reflexión como de país. Qué bueno era cuando CONCACAF no se rompía la cabeza para hacer un torneo aquí en Panamá y podía jugarlo o en el Musquita y en el Rommel. Ahora nuestra realidad es distinta y han pasado ya 10 años de eso para que vean cómo a las autoridades de aquí, de nuestro país, tienen que inyectar más al área de instalaciones porque no estamos quedando atrás. Y en ese premundial hay que decirlo, el goleador, que yo cuando lo vi, yo esperaba también muchas cosas de él, porque voy a ser honesto, como lo vi completo, tuve la oportunidad de hacer a varios partidos. Sí esperaba mucho este jugador, que era Marcos Granados de México. Él pertenecía a Chivas. Tú pensarás, que quedó campeón goleador, debe ser que despuntó con el rebaño sagrado, fue un constante jugador en las Chivas. No, él solo jugó 5 partidos con el equipo A o el equipo absoluto o el equipo mayor del Chivas. Solo 5 partidos. Inclusive, solo 2 fueron de liga. 3 fueron de Copa MX. Y luego él pasó por 5 clubes del ascenso, donde se destaca su actuación en Leones Negros de la UDG. Y también es otro caso similar como el de John Jairo. Él también tuvo una carrera bastante exótica. Inclusive, no exótica. Él puede ser que alguno que otro centroamericano que esté viendo el video lo recuerde. Si eres nicaragüense lo tienes que recordar porque él jugó en el Real Estelí. Si eres salvadoreño debe recordarlo porque él pasó por el Once Deportivo. También en Guatemala recientemente estuvo. Y la verdad, a sus 26 años, ahora juega todavía está en la Liga Expansión, en la segunda edición de la MX con el Atlante. Y la verdad, no hay chispas de ese jugador que sorprendió a ese premundial acá en Panamá. Luego, si vemos en el 2015, premundial realizado en México, realizado en Honduras, que el ganador de ese premundial fue en México. Curiosamente, en ese premundial también tiene grande relación con Panamá porque el goleador de ese torneo, su equipo no clasificó al mundial, pero fue goleador del torneo. Con un total de 6 goles, el goleador de ese torneo fue Ronaldo Córdoba. Hoy Ronaldo Córdoba, y lo podemos decir porque había mucha expectativa por este jugador, porque el talento le sobraba, pero sus decisiones han acarreado un poco su carrera. Y se puede decir que en estos 2 últimos años es donde Ronaldo ha encontrado una regularidad. Inclusive en este inicio de torneo lo podemos decir, siendo uno de esos jugadores que ha roto la liga, porque ha iniciado con 7 goles en solo 3 jornadas, imponiendo casi récords en lo que es nuestra competición, en lo que es nuestra liga panameña. Y también te pone a pensar, estamos hablando del 2015, un jugador que muchos dirán que debería estar en otra parte en otra liga, quizás en Europa. Pero aquí hay otro detalle también que debemos analizar. No todos los jugadores que están en estos equipos que fueron goleadores son los importantes, porque por ejemplo, de ese sub-17 se destacan jugadores como Haji Wright, que estuvo en el mundial pasado con Estados Unidos, Alejandro Sendejas, que está siendo parte, ha sido convocado para Estados Unidos jugando en las Águilas del América, o el caso también de Joshua Pérez. El de Joshua Pérez es algo más curioso porque él juega ese premundial con Estados Unidos, pero en selección mayor está jugando actualmente con El Salvador. O sea, para que vean las diferencias que existe entre la carrera en juvenil y cuando es categoría mayor. Y así, los últimos 2 casos, hay algo de optimismo, pero le voy a explicar por qué. Otro premundial que fue recordado aquí en Panamá, que fue el de 2017, porque se realiza aquí en Panamá. Este se realizó en el Maracaná y en el Rommel. ¿Quién le iba a decir? Lo sigo diciendo, no me cabe en la cabeza cómo hemos pasado del 2017 a albergar torneos aquí, a que en el 2022 fue un dolor de cabeza para CONCACAF que tan siquiera nuestros equipos jugaran liga CONCACAF. No lo entiendo todavía. En ese caso, el goleador de ese torneo fue Carlos Mejía, con 7 goles. Hay que decirlo,
En estos casos, los últimos dos premundiales que voy a hablar, este es uno de los pocos casos donde debo decir hay que esperar. ¿Por qué? Porque aún sigue siendo un jugador que relativamente entra en un periodo de ver cuál es su tope. Porque ellos juegan, en estos jugadores, el rango de ahora mismo es de 23 a 24 años. E inclusive, si yo te digo cuáles son los jugadores que fueron destacados en ese torneo, te quedas sorprendido. En ese torneo jugó Tim Weah, jugador de Estados Unidos que jugó en el mundial pasado. Jonathan David, la está rompiendo en el Lille. Josh Sargent jugó Premier League, está en la Championship. James Sands está jugando en el Rangers, jugó Champions League. Luis Palma, el jugador hondureño, si no estoy mal, está jugando en Grecia. El propio Carlos Mejía, que está teniendo grandes torneos en Honduras. Luis Oliva, que ahora en México está teniendo una regularidad con Chivas. Acá en Panamá hay casos como jugadores que se esperan mucho de ellos, como son Ángel Orelín o el propio Eduardo Guerrero. Para que vean que al final, en estos últimos dos premundiales, aún hay algo de esperanza. Dado que también, como ha habido un crecimiento en CONCACAF, también ha habido muchas oportunidades para que estos jugadores emigren. Que eso era algo que no se tenía del 2013 al 2009. Creo que en el 2015 al 2019 hemos encontrado otra forma, o los jugadores tienen más ventanas o tienen más oportunidades para emigrar. Y en el último caso, que es el de 2019, este sí es un poco agarrado como con pinzas, porque no es que sea una historia de fracaso. Este chico aún se puede decir que está en su etapa de formación, porque estamos hablando de Giancarlos Castro. Él fue el máximo goleador de ese premundial con 7 goles. Hay que decirlo, él actualmente se encuentra sin equipo. Y quedó sin equipo recientemente, el 13 de enero. Él pertenecía a la Liga Deportiva Alajuelense. Y él se encuentra ahora mismo en un periodo de recuperación, porque si no estuvo mal, él como que está retomando el ritmo. Así que también, para que vean cómo es este caso, que también eso es un tema importante, las lesiones que también pueden afectar la carrera de jóvenes futbolistas. Y en el caso aquí de CONCACAF no es la excepción. Inclusive, de ese premundial hay un tal Giovanni Reina. Para que vean que al final, no es que siempre los goleadores se le ve, a los goleadores de este torneo se le ve y se les da un seguimiento. Inclusive de esas Costa Rica de Giancarlos Castro jugaba Manfred Ugalde, que ahora juega en el 20. Bueno, en este cierre de video voy a dejar una pequeña reflexión de lo que para mí es este premundial y para lo que a mí viene siendo el periodo de lo que es ser un sub-17 en una selección o en un sub-20. ¿Qué pasa? Hay que decirlo, esta es la etapa de adaptación del hombre, porque estos chicos no es que solo simplemente sean futbolistas, son personas, obviamente. Y ellos, en este punto es donde posiblemente alguno ve el deporte simplemente como un tema de recreación y no como una profesión. Ese es el primer punto. El segundo, el tema de los procesos. Son muchos jugadores que se saltan esta etapa de ser un sub-17 y pasan directamente a un sub-20. Podemos ver el caso de Javickson Bennett con Costa Rica. Él juega un premundial sub-20 y va a ir directamente a un mundial. Y aparte no voy a ir al mundial sub-20 porque Costa Rica lamentablemente no clasificó en ese premundial pasado. Pero hay que decirlo, aquí no vamos a encontrar el próximo jugador que lleve, o sea, el futuro de una selección. No. Aquí vamos a encontrar una serie de futbolistas que con el proceso que se dé en lo que es selecciones, sea sub-20 y olímpicos, si está listo o tiene potencial o tiene material para ser un jugador de selección. Ahí recapitulamos de 2009 a 2019. Si les digo cuántos jugadores de estos han llegado a un mundial, lo sacas con pinza. Son poquísimos. Y es un tema de procesos. Es un tema de cómo el jugador se adapta a ser un jugador profesional en la primera división. Si tiene lesiones, cómo es su vida personal. Y ese es el tema importante. Creo que en esta etapa o en esta edad, rango de edad de lo que es estas selecciones, a veces se le tiene alguna presión a algunos futbolistas dependiendo de la nación donde sean. Y eso para mí es una vil mentira, porque no debería hacerlo, porque al final aquí tú vas a ver talento, sí,
pero no vas a ver al que guíe a un país a un mundial. No. Lo que guía a un país a un mundial son una serie de futbolistas, no un talento. Esa es la realidad. Y eso es lo que hay que ver. Y así como ha pasado en los últimos premundiales, en este premundial que tenemos en el 2023, va a ser lo mismo, va a ser la misma tónica. Inclusive, hay algunos países que están diciendo, hey, tenemos que tener esta generación tiene que ser buena porque si no está el peligro, los mundiales que pueden venir para nuestra selección se está quedando. No, es un tema de proceso, señores. Aquí simplemente los chicos van a adaptarse a lo que puede ser el futuro de su carrera como futbolista. En el 2020, cuando tengan una selección sub-20, van a terminar su periodo formativo, posiblemente. Y entonces cuando cuando llegan a un sub-23, que esa, quiero decirlo que también tengo que contarlo como una fase porque es una etapa importante, posterior, ver si tienen material para una selección. Que esa es la realidad. Es así. No es que simplemente aquí hay unos que dan el salto directamente de un sub-17, pero hay otros que no. Y es un tema de procesos. No hay que ser impacientes con los futbolistas. Ahí vimos los casos. Juzguen ustedes. Y bueno, eso sería todo en este video. Esta pequeña reflexión que tuvimos. Bueno, una recapitulación y reflexión a la vez de lo que han sido los goleadores que ha tenido este premundial sub-17. Con todo el ánimo para que este 11 de febrero inicie con todo este premundial sub-17. Que como debo decírtelo, desde el día lunes tendrás el análisis a los grupos. Porque sí, habrá análisis por grupo de este certamen. Te invito a que se suscribas a este canal si te gusta el contenido. Aquí hacemos contenido de distintas confederaciones, no es que solamente hablamos de una. Lo dicen en nuestro perfil prácticamente, que somos Fútbol Internacional. Te invito a que nos sigas. Estás pendiente porque también tenemos hoy acción de Sudamericano Sub-20 en nuestros videos de resumen de lo que ha sido la jornada en los distintos partidos. Eso sería todo. Y como te lo digo, aquí otra cosa. No ponerle presión a los chicos en esta categoría. Esta categoría es importante, pero es más importante para él como persona, no tanto como futbolista. Porque aquí es donde muchos de ellos también definen su futuro. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sin más, eso sería todo. Y si te preguntas por qué se llama lecturas del balón, simple. Es porque el fútbol también se lee. Adiós.